Dios. Alabamos al Señor porque estamos nuevamente dispuestos a recibir algo más de Cristo. Como los niños que crecen todos los días, nosotros crecemos. Porque crecemos más cuando salimos de aquí que cuando estamos aquí, porque la palabra aquí se siembra y luego se germina en el camino. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3. Nuevamente el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar contigo, en ti y por ti. Ayúdanos, Padre, en Cristo, por Cristo, a que nuestro espíritu se haga uno con Él en esta expresión y que nuestro corazón sea devuelto a Él. En todo nuestro ser, Padre, deseamos que tú nos hagas partícipe de la revelación de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces cuando leemos estos versículos, no creemos que Juan los escribió. Si él era un hombre que todos consideraban amoroso. Pero la verdad es verdad. No tiene nada que ver en que usted ame o no ame, la verdad debe de ser dada. Ahora, hay un versículo más profundo todavía. Y está en el versículo 16 de ese mismo capítulo que hemos leído. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pues, si no estamos dispuestos ni a perdonar, mucho menos a dar la vida. Eso sería, pero lo que quiere decir este versículo es que si usted quiere recibir lo que Cristo estuvo dispuesto a sufrir, usted tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo, hasta el grado de dar la vida. O sea que si yo no alcanzo ese nivel de vida, pues el Señor no está obligado a bendecirme. ¿Para qué el Señor va a bendecir a una persona con la experiencia de todo lo que Él sufrió, de todo lo que Él pasó y todo lo que logró a base de un enorme sacrificio, si yo no estoy dispuesto ni siquiera a dar la vida por mi hermano, que debería de ser lo elemental, comparable a lo que Cristo hizo? Porque nosotros solo tendríamos que dar la vida. El Señor no solo dio la vida, se hizo pecado, se hizo maldición, o al mismo infierno. Se despojó de todo lo que era de Él. Se hizo nada, dice la palabra. Nosotros obligatoriamente somos nada, porque pues entramos a este mundo y nos hicimos nada, porque así nos crearon en Adán.
nada. Pero el Señor que era todo. Pues a Él sí. Que un marrano se ensucie, pues, ¿cuál es el problema? Pero que se ensucie una ovejita en un fango cenagoso, pues se va a sentir. Un marrano puede divertirse en la suciedad. Pues el Señor era puro y santo. Nosotros, pues, tenemos una naturaleza de marrano. Bueno, a tal grado que acaban de trasplantar un riñón de marrano a un ser humano y ahí anda. ¿Cómo puede ver eso? Eso me lo mostró el Señor hace tiempo, hermano. Nada más que todas mis predicaciones, a ver dónde fueron a dar, ¿verdad? Pero ahí yo decía que un día, porque me dijo un muchacho a mí una vez, en broma, ¿verdad? Cuando me sirvió puro marrano, él tenía un restaurante, él era el mesero de un gran restaurante de una hermana que le agradaba invitarme, entonces fui a su casa. Y él decía que el marrano, él decía, el marrano es el pariente más cercano, pero que nos gusta mucho, porque es el pariente más cercano. Por eso cuando un animal en un zoológico se escapa y se come o algún niño que se meta ahí o se lo come un animal, lo sacrifican porque nada es más apetecible para un animal que la carne de un ser humano. Claro, nosotros no estaríamos dispuestos a comerla, pero no es tan mala, hermano. Si no existieran los ¿cómo se llaman esos? Los caníbales. Si no tuviera buen sabor. Imagina que los caníbales teniendo tanto animal en el bosque, prefieren la carne humana. Ahí puede ver usted. Por eso que nos encanta los chicharrones, las fritadas, chorizo, carnitas. Todo eso nos agrada. Bueno, algunos ya no lo pueden comer, como en el caso mío, pero ganas no faltan. Amén. Así es que nada se vende más rápido en un mercado que el marrano. Gloria a Dios. Y es el único animal que le digo yo que no necesita usted estarle poniendo tanta cosa. Solo lo tira ahí a los chicharrones. ¿Qué le ponen a los chicharrones la gente? Nada. No, pero no vaya a ser un pescado, por ejemplo. Tíralo ahí nomás. No, hay que ponerle un montón de cosas. Pero el marrano no. El marrano es un pariente cercano. Gloria a Dios. A tal grado que dice que en Gadara habían tantos marranos que sacaron al Señor y se quedaron con los marranos. Mire, te digo, las personas por el marrano son capaces de sacrificar un montón de cosas mientras no le quitan las carnitas y los chicharrones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, así es que la naturaleza maligna es apetecible. O le agrada a cualquiera. No hay problema en eso, pero que el Señor, siendo tan santo, se hiciera común, se hiciera pecado por nosotros, eso sí es un gran sacrificio. Ahora nosotros que ya somos pecadores, lo único que nos queda es dar la vida por el hermano. Ahora, ¿cómo podría una persona dar la vida por su hermano? ¿Por quién? Por el culpable, porque el Señor dio la vida por culpables. Aquí no está diciendo que usted la va a dar por un inocente, pues cualquiera la da. Un hijo suyo que se le vaya a un barranco, se tira usted de cabeza también. Pero si se va otro, no, pues va a traer un lazo y a ver si, Aparote ya se ahogó, ya se murió. O llama a los bomberos, no, pero un hijo. Quisiera usted si se le fuera un hijo en un hoyo, va a llamar a los bomberos.
No, hermano, usted hace todo lo posible o lo imposible. O que se le fuera un río de esos impetuosos, se tira. Pero si se tirara un hermano que no le cae tan bien a uno, ¿qué diría uno? Que el Señor lo está tratando, diría. Por eso cayó ahí, dice, porque algo debe. Pero aquí dice que usted debe estar dispuesto a dar la vida por un hermano, así como el Señor la dio. Él nos llamaba hermanos, ¿verdad? A los israelitas, a todos nos llamaba hermanos el Señor. Pero nosotros, por fe, pues, como Él era omnipresente. Entonces, así como el Señor estuvo dispuesto a dar la vida por gente maligna, ¿a quiénes? Pues los que estaban ahí enfrente. Ahí estaba Barrabás, ahí estaba Caifás, ahí estaba Anás, ahí está. Todos esos, el Señor dio la vida por todos esos. Y los declaró inocentes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí estaban todos, los más malignos. Ahora, si no estamos dispuestos a perdonar, cuanto menos a dar la vida. Gloria a Dios. Porque queremos dar la vida por lo que nos conviene, por gente, por los familiares, pero muy cercanos, quizás por una mamá, quizás por un papá, un abuelo, una abuela, alguien daría su vida, pero no por un hermano en Cristo. Porque como ponemos condiciones, el Señor, imagínense que Él hubiera puesto condiciones al ir a la cruz. Si Él hubiera puesto condiciones, nadie estaría salvo. Y si Él pudiera condiciones hasta el día de hoy, nadie sería restaurado. Nadie. Pero los hombres ponen condiciones. Así es que estamos bien lejos de esto. Muy lejos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, mire, hay hermanos que tienen bienes y hay otros que no tienen. ¿De cuál le gustaría ser usted? ¿De los que tienen o de los que no tienen? Porque aquí dice, el versículo 17, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay hermanos que Dios los bendice económicamente. Amén. Y no estamos hablando con riqueza, no. O sea, no que es millonario, pues me refiero. Sino que usted no es un pobre. Porque hay hermanos pobres. ¿O no? Hermanos muy pobres. Gloria a Dios. Pero usted puede tener bienes y otros no los va a tener. Porque eso depende de la soberanía de Dios. Eso depende. Porque aquí dice que dos hermanos, uno puede tener bienes y el otro no. Y son hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Es que todos debemos de tener dinero, dijo uno ahí. La pobreza es del diablo, dijo. No, pero hay hermanos pobres. No dice la palabra que había una iglesia que era muy pobre y que le dio al apóstol Pablo más allá, dice, de lo que podían dar. Que a tal grado eran tan pobres que Pablo no quería aceptar la ofrenda. Gloria a Dios. Así es que hay hermanos pobres y hermanos que tienen bienes. ¿Y por qué tiene bienes? Y dice que hay hermanos que pueden cerrar el corazón. Entonces quiere decir que no depende de santidad. Uno puede tener bienes sin necesidad de ser santo, muy santo. Y puede ser pobre y ser muy espiritual. Uno puede ser pobre y ser muy lleno de vida. Y puede tener bienes y ser duro de corazón. Eso depende de la soberanía de Dios. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que tiene buenos negocios. ¿No? Buenos negocios. Pero ni se congregan. Y prefieren gastar en
montón de diversiones, pero no ayudan. Ellos creen que les dieron eso. Una vez dijo un hermano que Dios lo había bendecido, dijo, por sus logros espirituales en darle un negocio. No, porque aquí dice que puede ser un miserable uno y Dios darle bienes. Puede ser un miserable, a tal grado que vea a su hermano tener necesidad y cierra el corazón contra él y no le quiere ayudar. Así es que de tener dinero o no tener dinero no depende de la espiritualidad. Depende de la soberanía de Dios. De eso depende. Así es que si usted está en Estados Unidos, pues es la soberanía del Señor. Y otros no han podido llegar, pues también es la soberanía del Señor. Los que nacieron en África, ya por lugares remotos, todo está en la soberanía de Dios. No piense que usted diga que tiene algún bien porque es muy santo, porque ha logrado mucho en el Señor. Puede ser el más duro, hermano, más cruel y tener bienes. Gloria a Dios. Uno puede, ¿cómo se llama? Tener a los padres allá en su país y uno aquí come y el padre ya ni le envían y tiene prosperidad tiene mucha prosperidad. O puede haber dejado algún hijo abandonado y no ayudarle nunca. Y aquí estar comiendo de todo a dos cachetes. Y el hijo o la hija pasando allá miseria. Y uno aquí. Pero si usted lo ve, se muere, llega a ser viejito, luego se muere y próspero. ¿A qué se debió? A la soberanía. Eso no tiene nada que ver con la santidad, ya le dije. Nada tiene que ver con la santidad. No. Uno puede ser bien pobre, lleno de vida, y puede ser teniendo muchos bienes y lleno de muerte, a tal grado que aquí dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Puede no amar, no tener el amor de Dios y tener bienes. Gloria a Dios. Es la soberanía, que es superior a la fe. La soberanía es superior a la fe, porque Pablo tenía fe para que le quitaran el aguijón y no se lo quitaron. Porque no depende de la fe, depende de la soberanía de Dios. Usted puede tener una gran fe y aún así pasar grandes necesidades, a tal grado de no tener mucho, como en el caso de este hermano que no tiene. No dice la palabra que David tenía bienes, muchos bienes, y deseó la ovejita del pobre. Urías era el pobre. Era un soldadito que no tenía ni tienda. Él dormía en la intemperie. Por eso dice, él lo dijo, allá está el pueblo, o sea, los generales y todo en sus tiendas, pero el pueblo, los soldados en la intemperie. Ahí está Urías. Y David, en el gran palacio, durmiendo con unas 10 concubinas para que le hicieran masaje. Lo bañaban, lo vestían, hermano. Lo peinaban. Le lavaban las ropas en las mejores tintorerías que había en esos tiempos. Porque eran ropas reales, ropas que no podían ser despercudidas. ¿Verdad? No como ahora que usted lleva una camisa de $200 a que se la laven y la regresan como de 20, ¿verdad? Porque toda pálida. En esos tiempos no podían hacer. No, en esos tiempos esas ropas eran cuidadísimas. O sea, lo atendían. Tal grado que dice la palabra que David tenía los mejores manjares. Todas las mujeres de Saúl, más las mujeres que él consiguió. No mire que a Nabal le quitó la mujer, pues. ¿Qué le dijo a Abigail? Si un día le dijo,
llegas a ser rey, no me vayas a dejar, le dijo. Bien viva, hermano, viva. ¿Y qué hizo David? Anotó eso, hermano, porque la vio hermosa. Y nada más se murió No, ¿y cómo supo que se había muerto? Porque tenía alguien que estuviera espiando. Si en esos tiempos, hermano, no había teléfono, no que le llamó ella y le dijo, le mandó ¿cómo se llama eso? Un texto. No, hermano. ¿Cómo sabría? Porque era codicioso. Tenía un problema sexual gravísimo. Lo tenía. Lo heredaron sus hijos, a tal grado que uno violó a su propia hermana. Eso lo heredaron de él. Y ser un asesino lo heredó a Absalón de él. David dice que era conforme al corazón. Usted puede ser conforme al corazón de Dios y ser un perverso. Eso lo decide la soberanía. Pero eso no significa que usted es conforme al corazón, porque es puro, santo y porque es temeroso. No, 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 es porque Dios lo dice. Dios es el que lo dice. Mató al esposo de Betsabé para quedarse con ella y encubrir su pecado. Y ese hombre era próspero por sus logros espirituales, porque entonaba muchos salmos. Si la mayoría de salmos que David tiene, ¿entiende? Poco le decía a Dios y la mayoría era para que lo libraran de sus enemigos, para que lo libraran de sus problemas, de sus adversidades y de sus enemigos, para que lo libraran de sus angustias. ¿Qué dijo? ¿Qué fueron las últimas palabras que David dijo? Señor, doy gracias porque Él me ha liberado de todas mis angustias. Pero ¿quién ve eso? ¿Quién ve que este hermano perverso puede tener un mal corazón y ser próspero? Y el otro tener un buen corazón y ser pobre. David mostró a Urías que tenía un corazón más recto que el de David. Más recto. A tal grado que Urías dijo, ¿cómo me voy a ir yo a acostar con mi mujer? Le dijo a David. ¿Y cómo voy a ir a comer manjares mientras el ejército está sufriendo allá? Viva tu alma, le dijo, que yo no haré tal cosa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Le dijo, yo jamás haría lo que tú quisieras, lo que tú te harías dispuesto a hacer. Eso quiere decir eso. Yo no haría eso. De irme a acostar con mi mujer, ir bajo las cobijas calientitos, ir ahí a comer los manjares que me has enviado, porque David le envió manjares para que se durmiera y echarle el hijo. Oiga. David hubiera estado dispuesto a echarle al hijo el embarazo. Se da cuenta, y como el otro no era inteligente y honesto y recto de corazón, a tal grado que el castigo que le vino a David no fue más por el adulterio, fue por haber matado a ese hombre temeroso de Dios. Temeroso. Y usted dirá, ¿por qué usted habla así de David? Porque Natán se lo dijo. Le dijo, mataste con la espada de los enemigos a Urías, le dijo. Te quedaste con su mujer. Eres digno de muerte, le dijo. Pero Dios no te va a matar, le dijo. ¿Qué quiere decir digno de muerte? Merecía la muerte. Pero le dijo, la espada no se apartará de tu casa, le dijo, y los de tu descendencia van a pagar lo que hiciste. A David, al que era conforme al corazón, no era justo y era borracho. Lot era justo y en Sodoma. Dios dice lo que quiere decir, pero eso lo dice en su soberanía. No significa que lo seamos en la verdad. No dice la palabra que él no encontró pecado en Israel y eran grandes idolatras. Y no encontró, dice. Gloria al Señor.
Y no lo que le dice Pablo a los corintios, carísimo les dice. Amados, no les falta ningún don, les dice. Y eran unos crueles, hermano, duros con Pablo. Eso depende de lo que el Señor diga. Así es que lo que la palabra dice no significa que usted en verdad lo sea. Es la soberanía, la bendita gracia de Dios. Así es que por eso es que primera de Juan 3:16 dice que puedes un hombre ser pobre y ser una persona viviente, y puede ser un hombre ser rico y ser un miserable. Puede. De eso no depende de sus alcances, depende de la gran soberanía de Dios. Gloria a Dios. Si no, dígame usted por qué dice la palabra: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y no había pecado ni el uno ni el otro. ¿Cómo puede Dios aborrecer a un niño que todavía no ha nacido y amar al otro? ¿Cómo puede Dios en Romanos hacer de una misma masa, un vaso de honra y uno de deshonra? ¿Y cómo puede Dios decirle a Saúl: ve y mata a todos los amalecitas, hasta los de pecho? La soberanía. Así es que en la soberanía de Dios, usted puede estirar los caites, aunque sea bien consagrado, hermano. Y puede ser uno que usted no sea consagrado y durar hasta 100 años. Eso depende de la soberanía de Dios. Mire, Pablo bien santo y apaleado, y los corintios carnales, nada les pasaba. ¿Puede creer usted que un hombre bien consagrado, que amaba al Señor, palo tras palo y al final abandonado, solo? Y los corintios tenían amigos en todos lados, tenían amigos. Es una de las iglesias más ricas en dinero. Había mucha gente pudiente ahí, porque era un puerto, era un lugar de negocio, eran los corintios. Y no le dieron a Pablo ni una ofrenda. Y fue la iglesia que Pablo más ayudó. Fue la única iglesia donde Pablo se quedó 3 años ayudándolos. Y a los filipenses nada más los visitaba y se volvía a ir. A tal grado que los filipenses tenían que orar para pedir a Pablo para que llegara ahí, como la iglesia de Filemón, que tenían que orar y rogarle a Dios para que Pablo llegara con ellos. Y los corintios llegaba a Pablo aunque ellos no querían. ¿De qué depende eso? No tiene nada que ver, hermano, que alguien diga: Dios me ha bendecido, hermano. Ni yo puedo decir que por ser tan bueno Dios me ha revelado la palabra. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Eso no tiene que ver con los grandes alcances. Y que alguien diga ahí que es pastor porque lo escogieron entre todos ahí, porque él era el más, puede ser el peor de todos, el más cruel, el más duro de corazón. Y lo pueden poner y hacer unos cuantos milagros, inclusive hasta crecer en número, porque eso depende de la soberanía del Señor. Para que nadie se engañe, dice, para que nadie diga, dice la palabra, que lo consiguió por obras. Nadie diga eso. ¿Quién eres tú? Dice, para que te jactes, dice. ¿No de gracia has recibido todo? Dice, gratuitamente. ¿Qué has hecho? Dice. ¿Ah?
No dice que el que quiere, Dios al que quiere Dios no lo llama y al que no quiere llama. No dice que no es del que quiere, del que corre. Usted puede correr a querer hacer la voluntad de Dios y puede querer con todo su corazón hacer la voluntad de Dios y Dios no quiere que usted la haga. Y el otro que no quiere nada, a ese llama, ya se bendice, ya se unge. Parecería injusticia, pero como dijo Pablo, ¿por qué altercan ustedes, dijo? Si Dios es el que decide, no es Dios, pues. ¿Sí? Usted puede hacer de su vida lo que usted quiere. Por eso es que vemos aquí, le vuelvo a repetir, que el casarse con el Señor depende de Él. Se lo dijo a Juan y a Jacob. Cuando la esposa, la mamá de Jacob y de Juan, fue al Señor y le dijeron, Señor, permite, te lo suplico, le dijo la mamá, que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Era algo malo eso? No. No. No usted lo que le dice al Señor, Señor, siéntame a tu diestra. Ten misericordia de mí, Señor, levántame. No me dejes cuando vuelvas. Va. ¿Y qué dijo el Señor? Que el que sufrieran, iban a sufrir. Aunque sufrieran lo que sufrieran, le dijo. La copa se la van a tomar ustedes todos, le dijo. Y tú también, señora, le dijo la señora, tú también te vas a tomar la copa. Ahora le dijo, no depende ni de lo que sufran, ni de la copa, de nada, depende de la soberanía del Padre. A quien quiere dárselo, le dijo. Así que no depende de tu consagración, de tu dolor, de tu sufrimiento, no depende de nada. Depende de quién Dios y cómo Dios eligió antes de la fundación del mundo. De eso depende todo. Como hay gente, por ejemplo, que pasa años queriendo aprender guitarra y nunca aprenden, y otros hermanos en la media retocada y aprenden. Yo tengo un hijo que solito aprendió, solito, sin ir a ningún lado. Y otros que van aquí, van allá y nunca aprenden, ¿no? ¿Por qué si el que más quiere aprender no tiene el talento? Y el que no lo necesita, se lo dan. Se lo dan. Gratuitamente. Gratis, sin esfuerzo. Así que alguien puede decir, ¿y por qué al hermano Dios le revela? Ajá. Si eso depende del Señor. Así decía un hermano y siempre decía un hermano, pues Dios decidió darle la llave a él, dijo, ¿y qué? Decía ese hermano, y era cierto. Dios decidió, dijo. Ni por bueno ni por malo. Dios lo decide. Dios decide, hermano. Así que usted, aunque se consagre, aunque ayune, aunque ore, puede terminar en la gran tribulación, y otro que ora poco, ora menos que usted, y irse. Claro, sí. Porque ya le estoy diciendo, aquí lo dice, primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Quiere decir que hay hermanos que no mora el amor de Dios y tienen bienes. Y pueden cerrar el corazón contra otro. Vaya, cuando David anda huyendo. ¿Quién es el que tenía gran riqueza? Nabal. Y tenía una mujer que hasta David la quería para él. ¿Ah? ¿Cómo ves? ¿Ah? Y el soldadito Urías tenía una mujer que el otro quería.
Tenía montones, pero no como esa. ¿Ah? No tenía una como Abigail, ni tenía una como Betsabé. No se trata de la belleza, hermano. David tenía mujeres bellísimas, pero no como esas. Había algo especial ahí. Como Sara, casi de 90 años, llegó allá a Egipto. ¿Eh? Y la vieron hermosísima que hasta el rey dice. Mire cuántos años tenía. Hermano. Y otra a los 30 ya están todas. ¿Ves? Y mira esa mujer. Porque era una mujer, dice, llena de gracia. Esa es la palabra. Un respeto a su esposo. Yo siempre he dicho, ¿verdad? La honra a la autoridad lo mantiene bello a uno. Mantiene bello. Usted quiere envejecerse rápido, ponerse marrón, sea rebelde. Se envejece antes de tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso le digo, ¿de qué depende? No depende. Mire, Esaú pudo haber dicho, si mi papá me ama, mi padre es el de la bendición. Fíjese, él era el que nació primero, era el primogénito. ¿Quién es el que tenía la bendición? ¿Quién es el que bendecía? ¿Era Raquel? No, era Isaac. Él era. Él era el que bendecía. Y tenía un hijo, ¿cómo se llama? No, su hijo predilecto. Porque era fuerte, hermano. Gallardo. Y el otro parecía lombriz, hermano. No solo era chele, sino que transparente. Todas las venas se le miraban de tan chele que era. Lampiño. ¿Sabe qué quiere decir lampiño? No tenía pelos en ningún lado, hermano. Era como un extraterrestre blanquito así. Era asiático. Cabezón y todo. Y el otro. ¿Por qué la mamá no le dijo a Jacob, mi hijo, agarra tu arco, agarra tu flecha, vete al campo, gánale a tu hermano, tú eres un gran cazador? No, ahí lo mandaron al corralito y ni quería ir, miedo tenía. Miedo tenía. Ni cocinó él, fíjese, ni cocinó, ni fue al campo a pelear con fieras, ni cocinaba, ni el padre lo amaba. O sea, Isaac no lo amaba. No quería bendecirlo a él. Quería bendecir a su al gallardo. ¿Y a quién bendijo Dios? A ese inútil. Rebelde, eso sí, hermano, usurpador. Será. Lo que tenía de débil, lo tenía de astuto. La fuerza la tenía en su maldad. Ahí la tenía. Mentiroso. Alabado sea el Señor. Le mintió a su papá. Le dijo, ¿eres Esaú, hijo mío? Sí, dice. Yo soy, dice. Ay, mire cómo es la cosa. Vestido de cabra iba con los vestidos de su hermano Esaú. Y lo bendicen, hermano. Le dan toda la bendición a tal grado que Israel, ¿acaso Israel desciende de Esaú? ¿De quién desciende? De Lampiño Jacob. Eso desciende. ¿Por qué? ¿Porque era mejor que Esaú? No. Si Jacob hubiera sido una persona recta de corazón, no le hubieran puesto a Nabal ¿cómo se llama este? No, a Jacob, lo mandaron allá a la tierra de Labán. Sí.
para que lo lavara, ¿verdad? Lo mandaron a la tierra de Labán y le dio una lavada, hermanos. Dice que la palabra enseña que no había hombre más astuto que Labán. Desde que lo vio, dijo, desde que lo vio, supo que ese venía a hacerlo rico a él. Desde que lo vio. Por eso le cambiaba el salario acá a 10 veces se lo cambió. Sabía qué decirle, qué ofrecerle a Jacob, y como aquel era interesado, prometió diezmos que nunca dio. Fíjense, prometió, hermano, diezmos que nunca dio. Gloria al Señor. Nunca hizo un sacrificio para Dios. Y Dios lo bendijo. Gloria al Señor. Entonces, ¿de qué depende? De la soberanía. Dios le da más gracias a unos, menos gracias a otros. Dios le da más sabidurías a uno, menos sabidurías a otro. Dios decide quién va a reinar y quién no va a reinar. Dios decide quién llegará a ser viviente y quién no. Dios decide a quién le da la palabra revelable, quién la escucha y quién no. Dios decide quién. No estoy diciendo con esto de que nosotros vamos a irnos y casarnos con Cristo siendo unos pecadores y unos mentirosos, diciendo no. Lo que estamos diciendo es que el Señor pudo hacer de usted, llevarlo a una dimensión, aunque usted sea el peor de todos, pero el Señor en su gracia lo santificó, lo perfeccionó. Al que quiso, no lo llevó a la espiritualidad, y al que no quiso, el Señor se dignó revelarse a él, llenarlo de vida, hacer de él una criatura poderosa y viviente, y que al final se casara con Cristo. Dios lo decide. No estamos diciendo que una persona borracha se va a casar con el Señor, o una persona adúltera se va a casar con el Señor. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el Señor decide si a ese lo deja en su adulterio y al otro lo levanta. Si a ese lo deja en su carnalidad o lo llena de vida. Dios decide eso, no decide uno. Es el Señor el que lo decide. Porque volvemos a repetir, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios decidió tener misericordia. Porque no queremos que... Jacob no se quedó Jacob como era. No se quedó así. Ni David se quedó así, como era. No, ellos pasaron. Pasaron todo. Pero tenía todo. David vivía como rey, ¿verdad? Y llegó a ser un rey eterno, a tal grado que Cristo se sentará en el trono con él. Y los ciegos mencionaban y le decían al Señor Jesús le decía, hijo de David, le decía. No, eso le decían al Señor Jesús. Hijo de David, le decían los ciegos. Porque era hijo de David, descendiente de Booz, descendiente de Ruth. Porque Ruth adquirió sabiduría, conoció a ese Dios eterno desde allá, desde la tierra, por medio de Manlón, el esposo de ella, que le hablaba de ese Dios. Y ella lo atesoró. Y un día le dijo, tu Dios será mi Dios. No me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar, le dijo. Porque yo sé que tú me vas a llevar a la tierra de la bendición. Estuvo dispuesto a dejar a su madre, dejar a la tierra, dejar todo. La otra tenía buen corazón, Orfa, tenía buen corazón, amaba a Noemí, lloró con ella y no era hipócrita, pero la regresaron. A una la regresaron y a la otra, porque dos están en la cama, uno deja y el otro se llevan. Dios decide a quién lo hace vaso de honra y a quién lo hace vaso de deshonra. Dios lo decide. Quién se queda en la carne y quién se eleva en vida. Eso lo decide Dios. Eso no lo decide el hombre. Porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentiras, que quiere decir que tiene una maldad específica. El diablo tiene una esfera
Él recibió la esencia de la mentira. Satanás puede engañar, por eso uno no puede, hermano, religiosizarse. No puede uno creerse mejor, creerse superior a los demás, creer que porque que está al frente ya es un cabeza, creer esto y lo otro. Puede estar en la más vil miseria y puede Dios estarlo usando, pero eso no significa que va a llegar a la medida del varón perfecto. Eso lo decide Dios. Porque el Señor no se va a casar con un mediocre. Él no se va a casar con neutros. Él se va a casar con aquellos que va a llevar a la perfecta madurez. ¿Y cómo lo va a lograr el Señor? Él los escogió desde antes. Dice que de la mayoría no se agradó, dice. Solo Caleb y Josué se agradó. De la mayoría los abandonó en el desierto. Le dijo a Moisés que los iba a matar al final. Al final los voy a matar. Ahorita no los voy a matar porque tú me estás pidiendo que no los mate. Pero al final los voy a matar. Y a todos los mató. ¿Ah? ¿Quién decide eso? Pues el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, Señor, no sé qué has decidido para mi vida. Lo único que puedo pedirte es que tengas misericordia de mí. Y si Él empieza a revelar su palabra, tenga la señal, tenga la seguridad que tiene la señal más grande, la revelación. Porque el Señor no nos va a dejar en el camino con una revelación así, porque su palabra nunca vuelve vacía y Él cumple lo que nos promete en la revelación. Él lo cumple y lo va a cumplir. O sea, este es el inicio de todo, la revelación. No necesita usted nada más que eso. Una vez que la revelación la recibió, tiene el camino preparado. Pero si una persona no recibe la revelación, tenga la seguridad, hermano, que se va a quedar así. Y es parte de los que van a ir a la gran tribulación. Hay de todo. Hay gente que ha escuchado esta palabra. Han estado con nosotros y han escuchado. Y deciden quedarse en otro lado. Deciden. Y ellos creen que son ellos. No, eso lo decide Dios. Dios decide. Dios decide quién está aquí, quién no está allá. Aunque usted los ruegue. Si Dios no los trae, no llegarán nunca. Aunque sea la mujer, aunque sea el hijo, aunque sea la hija, aunque sea el tío, el abuelo, lo que sea. Dios decide. Dios decide. Aquí tenemos hermanos nuevos que anduvieron para arriba y para abajo. Pero Dios decidió que estuvieran hoy acá. Gracias al Señor. Y otros quizás que son más consagrados, más. Dios decide lo contrario. Gloria a Dios. Cuando decimos nuevos no significa que sean jóvenes o recién convertidos. No, que ya están bien apaleados. Sí, ya está. Aquí no, como decía el hermano José, dice que si nosotros corríamos a las personas, no, aquí se van solos. Y no corremos a nadie aquí recién. Aquí el que no quiere, voluntariamente se va y cuando regresa lo recibimos. Había un hermano que se iba cada 3 meses, se iba y cuando regresaba como que no se hubiera ido. Siempre lo recibíamos. ¿Por qué? Porque eso depende de lo que Dios decide. Si Dios lo hizo terco, o sea, permitió pues que fuera un terco, va a ser un terco siempre. Sí. ¿No está viendo usted el burro, en el burro que iba Jesús, pues? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, lo voy a regresar, dijo, porque este nunca va a dejar de ser burro. Nunca dejó de ser burro. Hay gente así. Y la usó el Señor poderosamente ese burro. ¿Ah? Tan así que ese burro no se miraba burro, hermano. Llevaba mantos reales.
Los grandes líderes de Israel, hombres poderosos, ¿no? No solo era pueblo del vulgo, ¿no? Eran hombres poderosos que también seguían al Señor, como Nicodemo, como José de Arimatea, eran hombres ricos, dice. Seguían al Señor. Quizás no le tiraron ellos los mantos, pero mandaron a que se los tiraran. ¿Ah? Así que el burro iba sepultado en mantos hermosos y en el piso y todo, y al final donde terminó, sin mantos, sin gloria, sin nada, y amarrado, con el mismo dueño. Él lo dijo, yo se lo voy a regresar, dijo. Ahí está. Hay gente que así pasa, hay gente que lee y lee la palabra y nunca la entienden. Años pasan y tienen que ir a anotaciones o de otros a buscar notas en sus Biblias para hacer un mensaje. Porque creen que depende de la consagración. No, depende de la misericordia. Eso depende. No depende de los ayunos. Es bueno ayunar y orar. Pero depende de las misericordias. Lo que Dios ha que decidir. Por eso, pasé 20 años. Me ofrecieron una congregación de 300 personas, me la ofrecieron. No la tomé. Luego me ofrecieron una congregación de 70 y algo de personas en Utah, no la tomé. Y luego me ofrecieron, y así, muchas cosas, nunca las tomé. ¿Por qué? Porque usted, no, ¿para qué va a tomar si no tiene pan? No, hay que asegurarse que haya revelación. Y uno pone a alguien de pastor, ni se ha asegurado si tiene revelación o no. ¿Cómo va a ser pastor si no tiene con qué pastorear? Primero hay que asegurarnos que tiene pasto. No solamente porque alguien lo decidió. Eso no es así. Así que yo me aseguré primero que tuviera pasto para pastorear. Si no me iban a demandar. Si uno se hace maestro y no lo es. Así es que el burrito regresó. Lo desataron. Dice que estaba en plena calle. Y amarrado en un poste. Fuera de la puerta, dice. Ahí estaba Jesús se subió. Entró a Jerusalén con él. Lo adornaron con una gloria extraordinaria. Oyó las alabanzas del rey. ¿Ah? Y terminó ¿a dónde? Como Judas. Judas comía en el mismo plato del Señor. Comía. En el mismo plato. ¿Ah? Del Señor. Y era su amigo, dice. Tenía la bolsa del dinero. Era el tesorero de confianza. ¿Ah? Porque cuando usted de confianza le dan la bolsa, ¿verdad? Y nada más ya no le tienen confianza, se la quitan. Le quitan la bolsa. Sí, es lo primero que uno piensa. Si tiene un tesorero y ya duda del tesorero, va y le quita porque ya no le confía, porque es lo primero que uno piensa en el dinero. No, dice, quítenle la bolsa. Y el Señor no se la quitó nunca, ¿no? Y era ladrón. Porque si el Señor se la quita, lo hubieran juzgado de que amaba el dinero. Lo dejó que robara. No acusó a Judas. No acusó a nadie. El Señor lo dejó. Porque uno nunca hay que andar cuidando el dinero. Nunca. Porque el dinero, dice que es el principio, el amor a ese dinero, el principio de todos los males. Y hay gente que dice, Señor, santifica el dinero. Dice, hermano, pide que santifiquen. Yo nomás los dejo, ¿verdad? Señor, santifica las ofrendas. Dice. Pero si son malignas, hermano, no, que lo santifique a usted. A usted que lo santifique. El Señor nunca va a poner, no vaya a creer usted que el dinero va a ser bendito un día. Nunca, si no va a existir. Nunca existió. No, el dinero es el que ha corrompido al mundo. Gloria a Dios.
Ya le he dicho a usted que haría usted si sacara 100 millones ahorita. Llega a su casa y revisa su boleto y 100. Ya no lo vemos nunca, hermano. ¿No? Lo vemos. Gloria a Dios. Y no que amaba la palabra, pues. Y no que amaba el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor multiplique las finanzas, dice uno. Y todo. Porque el Señor multiplicó los peces, pues eran los peces, hermano. No eran los dólares, hermano, eran los peces, hermano. Eran los panes. Gloria a Dios. Yo tengo la gracia de la multiplicación, pero no vaya a creer usted que meto dólares en un, como que fuera con la alcancía de Aladino. Que usted mete 100 y amanece en 1000. Gloria a Dios. El de la multiplicación. Por eso le he dicho yo, no tengo en el banco, pero hermano, yo no paso necesidad. Para nada. Mi fe es una fe inquebrantable. Sí se la puedo decir. Hasta el día de hoy. Por la misericordia del Señor. Porque no hay justo que mendigue pan. Si Dios en su soberanía lo ha dictado de justo, ya no va a mendigar pan. Si Él en su soberanía lo dictó justo, ya no. Así, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar de la soberanía? Si empieza a llegarle la revelación, ya está en el camino. La revelación es el principio de todos los bienes. Y eso hace que no le falte pan. Por eso aquí dice, ¿verdad? Que alguien puede tener bienes, no dice dinero. ¿Dice dinero? Bienes. Cosas. Bienes quiere decir todo las gracias. Dios lo ha dotado de gracia. Y cierra el corazón. Ese no ama, dice. Hermano, uno puede tener muchos bienes. Muchas bienaventuranzas. Cosas que Dios decide hacer con uno. Gloria a Dios. Hemos llegado hasta aquí. Mire cuánto tiempo estuvimos separados y Dios nos ha vuelto a unir. ¿Quién lo hace? Cristo. Y con todas las difamaciones y unas buenas, unas ciertas, otras no. Bueno, la mayoría ciertas y la mayoría no, pero hermano, aquí estamos. ¿Y por qué estamos? Porque Dios lo decidió en su soberanía. Hay otros mejores, hermano. Pero nosotros, lo único que no puede ser suplantada es la bendita palabra. Sigamos la palabra. Es que no hay que seguir al hombre, dice, sí, pero hay que seguir la palabra. Como decía mi papá, ¿a quién seguimos? Decía, pues el que lleva la comida. A ese seguimos. Sí, pues no importa quién sea. Pero si lleva el matate, tortillas, y queso y frijoles, a él sigamos. A él sigamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí lo que interesa es dónde está la palabra. ¿Dónde está la fuente? ¿A quién Dios le concedió la gracia? A eso seguimos. Y ahí nos quedamos. Gloria a Cristo. Ahí nos quedamos. Ya le dije que Moisés no era una blanca paloma, pero tenía la columna de fuego y de nube. Gloria a Dios. Y al final, aunque él no entró, y todos creyeron que porque no entró a Canaán, porque uno pueda que lo castiguen en un tiempo, quitándole el pan, como a Noemí, la castigaron a ella en un tiempo quitándole el pan, pero luego regresó y encontró más pan, porque ahora encontró la redención de todo lo que le había sucedido. La redimieron y le dejaron herencia, porque se llevó una maldita que era la mujer más bendita, Ruth, de la cual descendió Cristo. Entre Noemí, Ruth y Booz
vino David. ¿Ah? Y de él descendió Cristo. ¿Ah? Dígame usted, qué especial era Noemí. Ella creía de que Dios había puesto su mano contra ella para dejarla vacía. Sí, pero vacía de ella misma. Llenarla de esa bendita gracia que el Señor la dotó. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos bendiga. Gloria al Señor.